El Evangelio de Juan, capítulo 18, quedaron dos textos por terminar de leer del capítulo 18, el 39, el 40, y vamos a leer del 19 hasta el versículo 7. Dice: pero vosotros tenéis la costumbre, está hablando Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, nos dice Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús a la vista de todo el pueblo, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Amén. Quisiera que en esta noche podamos conocer con mayor claridad los personajes que están en esta ilustración. Si miramos rápidamente, tenemos el pueblo judío. Si miramos rápidamente, tenemos a Pilato, que es el gobernador de la provincia de Judea. Si miramos rápidamente, tenemos a Barrabás y también está nuestro Señor. Quisiera que veamos un poco los personajes para darle mayor comprensión a lo que estamos viendo. Este es el relato más dramático del juicio de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento. Juan lo describe con un tremendo dramatismo porque la escena así lo era. El drama de este pasaje viene dado por el choque y la intención y la interacción de muchas personalidades. Habla Pilato, habla el pueblo, habla Jesús. Barrabás no habla, pero está en la escena también. Por tanto, será mejor que estudiemos a los personajes que están involucrados en esta obra. En esta obra que nuestro Señor estaba viviendo. Vamos a empezar con los judíos. En el tiempo de Jesús, los judíos estaban sometidos a los romanos. Esto ya es algo común, que todos lo sabemos. Los romanos le concedían no a todas las provincias que subyugaban y que dominaban una libertad total. No se las daban, pero algunas sí. No en todas tenían un ejército, porque no era necesario. Se los manejaba con un congreso y era suficiente. Pero algunas, por ejemplo, Israel, merecía que tenga tropas, porque Israel era un puente entre Egipto y Siria. Y eso hacía que tengan que ir de punta a punta pasando por Israel. Entonces la hacía una ciudad muy conflictiva, muy difícil, y los judíos eran bastante complejos y difíciles. Entonces, entendiendo este contexto, también los romanos a sus provincias que subyugaban no les permitían tener el poder de la espada, de matar a alguien. Ellos tenían una estrofa en latín que era ius gladi, que viene del derecho de la espada, de cortarle la cabeza a alguien. El pueblo que subyugaba no le permitían que maten a nadie.
Si los judíos hubieran podido ejecutar la sentencia de muerte, habría sido mediante solamente la lapidación, que lo hemos visto, que en muchas oportunidades lo han querido hacer. La ley establecía que esto lo dice Levítico, capítulo 24, versículo 16, el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto, toda la congregación le apedreará. Esta es la ley que manejaban los judíos, Levítico 24:16. En ese caso, cuando sucedía que la ley se estaba implementando correctamente bien, bueno, los testigos, los que habían acusado al reo, debían probar el crimen. Y luego que probaban el crimen, eran los testigos los primeros en tirar las piedras y después el pueblo. Esto lo decía Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7. La mano de los testigos, dice Deuteronomio, caerá primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Así funcionaban las leyes. Por eso Juan 18, 32, vamos a leerlo, vamos a volver para atrás. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El hermano pastor a la mañana explicó muy claro por qué el Señor no podía ni ser despeñado como intentaron tirarlo, ni ser apedreado, ni de ninguna otra muerte iba a morir, sino de la que Él dijo que iba a morir. Él profetizó cómo iba a morir y dijo que iba a ser levantado. Y esto significa que iba a ser crucificado. Entonces, esto se debía cumplir tal cual Cristo lo dijo. Y todos estos artilugios lo llevaron a las palabras de Cristo. Nada más estaba sucediendo, que todo iba de acuerdo a lo que el Señor había dicho. El Señor dijo que una vez que sea levantado, crucificado, iba a traer a Él a todos los escogidos. Y esto está en Juan 12:32. Si había que cumplirse la profecía de Jesús, tenía que ser crucificado. De otra manera que moría, Jesús era un mentiroso. Porque Jesús había dicho cómo iba a morir. Los judíos de principio a fin estaban procurando usar a Pilato para sus fines. No podían matar a Cristo por sí mismo. Así es que determinaron que los romanos les hicieran ese servicio. Pero pueden ver que todo va de acorde a las palabras de Cristo. Como el hermano pastor a la mañana lo marcó perfectamente, a Esteban no tuvieron ningún problema en apedrear a Esteban. ¿Por qué con el Señor no lo hicieron? Y aparte, que el juicio al Señor va a terminar siendo por lo que fuera, era por blasfemia. Entonces, ¿por qué no aplicaron los textos que lo avalaban? Porque el Señor, en su soberanía, ya había decretado cómo iba a morir nuestro Señor. Y no hay manera que las cosas cambien cuando el Señor lo decreta. Los judíos empezaron por odiar a Cristo, pero acabaron en una histeria de odio, aullando como lobos y con los rostros contorsionados, los ojos cruzados, por la amargura que tenían, y lo único que podían gritar era: crucificadle, crucificadle. El odio de los judíos les hizo perder todo sentido de proporción. Estaban tan pendientes de la pureza ceremonial que no quisieron entrar a donde estaba Pilato, a su cuartel. Pero sin embargo estaban haciendo todo lo posible para crucificar al Hijo de Dios. Para lograr la muerte de Jesús, los judíos negaron todos sus principios y llegaron hasta el colmo cuando dijeron: no tenemos más rey que el César. Saben que los judíos aborrecían al César, odiaban todos los dibujos del César, detestaban las monedas del César.
Pero Cristo, el odio a Cristo era superior. A tal punto que Pilato debe haber quedado mirándolos cuando los escuchaba decir, se están postrando. Cuando yo llegué, tienen que conocer lo que dice Josefo de Pilato. Lo que les costó a Pilato estar medianamente estable con los judíos, porque no soportaban ni los símbolos romanos que pasen por las calles de Judá. Y estaban dispuestos a morir, que le corte la cabeza el gobernador. No iban a tolerar ni bustos, ni banderas. Y después ahora les voy a contar algunas cosas que hizo Pilato. Es un cuadro horrible. El odio de los judíos los convirtió en una enloquecida chusma de fanáticos, frenéticos, vociferadores. En su odio se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de la proporción de la justicia. Todos sus principios los entregaron pidiendo que maten a Cristo. Se olvidaron de su Dios. Se olvidaron del Dios del monte Sinaí, se olvidaron de sus profetas, se olvidaron de Moisés, se olvidaron de Abraham, se olvidaron de David. Los judíos estaban lapidando todo lo acumulado como nación delante del Señor. Ahora nos volvemos hacia la segunda persona que está en nuestro relato, que es Pilato. Durante todo el juicio, su conducta es, por decirlo menos, es incomprensible. Pilato es el gobernador más raro que existe. Pilato va a decir, es inocente, pero vayan a azotarlo. Es inocente, vayan a crucificarlo. Pilato estaba realmente en un momento terrible y me gustaría que tratemos de conocer un poco a este hombre. Está suficientemente claro, no podía estarlo más, que Pilato sabía que las acusaciones de los judíos eran una serie de mentiras y que Jesús era totalmente inocente. Le dejó profundamente impresionado cuando lo vio al Señor Jesús. Y él no quería condenarlo a muerte. Y sin embargo, esto fue lo que hizo. Nunca podremos empezar a entender a Pilato, a menos que conozcamos su historia, que tratemos de ver cómo era este hombre, qué podemos reconstruir de Pilato. Bueno, Josefo y otro escritor llamado Filón, que escribían todas las historias de Roma. Es más, las guerras judías, escrita por Josefo, que está en todas las librerías cristianas, ustedes lo van a poder leer para conocer la actitud del pueblo judío, su relación con Pilato. Miren, Pilato fue instalado en el año 26 después de Jesús y siguió en el puesto hasta el año 35 después de Cristo. Palestina era una provincia de muchos conflictos, muchas revueltas continuamente. Si había que mandar a un duro, había que mandar un difícil, había que mandar una persona con carácter. El candidato era Pilato. Pero toda la Palestina que tenemos en el mapa fue gobernada por un solo gobernador llamado Herodes, el Grande. Cuando él estaba por morir, dividió la provincia en 3 regiones, en 3 de sus hijos. Ustedes escucharon que estaba Herodes, al cual fue enviado para que Jesús sea examinado. Y después estaba Felipe, ¿se acuerdan? La que Herodes le quitó la mujer. Y después estaba un tercer hermano, que era el gobernador de Judá, o de Judea. Pero como era mal gobernador, los judíos lo sacaron rápidamente. Lo denunciaron al emperador romano, y el emperador romano lo sacó y mandaron a Pilato. La tenía difícil Pilato. La gente en Judá era compleja. Entonces, viene con una reputación de ser duro, de ser difícil, pero le falta tacto a Pilato, le falta sensibilidad.
Y lo primero que hace cuando llega a Judá es poner el busto del emperador. Y ya se generó un terrible problema. Los judíos no toleraban que haya otro Dios que su Dios. Entonces se les generó una revuelta terrible para arrancar de llegada. Esto les generó juntarlos a todos los judíos en el patio de Judá y decirles que le iban a cortar la cabeza, y los judíos se sacaron el poncho y pusieron el pescuezo diciendo que empezara a cortar cabezas. Pilato no lo hizo y sacó el busto para consentir con los judíos. Va a tener un segundo episodio. Judá, esto lo dice Josefo, Judá va a faltarle agua. Va a querer hacer un saneamiento, Pilato. ¿Y qué se le va a ocurrir? Buscar los tesoros del templo para financiarse. Terrible problema se buscó Pilato. Otra vez una revuelta judía que llegaron hasta los oídos del emperador. Y por último, Pilato, que no dejaba de hacer cosas, hizo que todo su ejército se armaran escudos con el rostro de Tiberio César. Y Tiberio era un dios. Entonces todo el ejército romano se paseaba por el templo, se paseaba por todos lados con su Dios. Y esto también generó una tercera revuelta. Y así estaban las relaciones entre Pilato y los judíos. No se llevaban para nada bien. Era una continua chicana, unos entre otros. Los judíos lo apretaban diciéndole: mirá que te denunciamos todo el tiempo. Y Pilato temblaba porque su puesto cada día estaba más en peligro. Está claro porque Pilato actuó en el juicio de Jesús de aquella manera, dubitativo. Los judíos lo vivían chantajeando. Le dijeron: tú no eres amigo del César si sueltas a ese hombre. Lo que equivalía a decirle: tu trabajo está en problema. Todo el tiempo el puesto de Pilato estaba en problema en este juicio. Bien, hemos visto un poco la historia de Pilato. Veamos ahora el comportamiento de Pilato. Pilato arrancó diciéndole: agárrenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes. Júzguenlo ustedes. Pilato estaba queriendo echarle encima la responsabilidad a otra persona. Háganse cargo ustedes. Les dijo a los judíos: llevaos a este hombre y juzgadle ustedes según vuestras leyes. Pilato trató de evadir la responsabilidad de encarar a Jesús. Pero eso es precisamente lo que nadie puede hacer. Nadie puede tratar con Jesús por nosotros. Es algo que tenemos que hacer personalmente cada uno. Todos debemos tratar con Cristo personalmente. Pilato no quería saber nada y encima su mujer le había mandado un mensaje que lo dejó temblando: no tengas nada que ver con ese justo. Y Pilato dice: bueno, yo trataré de no tener nada que ver. Pero es imposible. Pilato también pasó a tratar de encontrar la salida de semejante embrollo en que se encontraba. Propuso resolver la cuestión de Jesús aplicándole la costumbre de soltarle un preso. Tenían una costumbre para Pascua. Para Pascua, Pilato siempre decía: bueno, escojan de todos los delincuentes que tuvimos apresando todo este año, ¿cuál quiere que le suelte? El que ustedes quieran. No importa lo que haya hecho, el que ustedes quieran. Y ahí los judíos por ahí buscaban un preso político, alguien que, no sé, era de su riñón, y lograban la libertad así. Entonces, Pilato quiso poner la cláusula del delincuente suelto, tal vez. Dijo: van a querer llevarse a su rey, a Jesús. Pensaba él. Pilato, una vez más, quería librarse de tratar directamente con Cristo.
Pero digámoslo de otra vez, precisamente eso es lo que nadie puede hacer. No hay escape de una decisión personal con respecto a Jesús. Tenemos que decidir cada uno lo que vamos a hacer con Él, si le vamos a rechazar o le vamos a recibir. No podemos hacer que otro decida por nosotros. Eso es una decisión personal de cada uno. Pilato entonces pasó a ver la manera de hacer una decisión final. Mandó a que le dieran una paliza al Señor Jesús. Mandó que lo azotaran. Y los romanos no tenían los azotes 40-1. Los romanos eran hasta que se cansaban los verdugos. A más de uno le salían todos sus órganos para afuera, porque era hasta que se cansaba el torturador. Él pensaba que dándole una golpiza y lastimándolo todo y mostrándosela al pueblo, podía decir, bueno, este es su rey. Este es el al que le tienen temor, que si no lo destruyen. Eso es lo que quería hacer Pilato con Cristo. Pensó que así evitaría el dictar sentencia de crucifixión. Pero otra vez, eso es lo que no se puede hacer con Jesús. Nadie puede llegar a un compromiso con Jesús. No se puede servir a dos señores. O estamos por Jesús o estamos en contra de Jesús. No hay maneras, hermanos. Yo sé que muchos creen que pueden estar en el medio, ni a favor ni en contra. O se está con Cristo o se está en contra de Cristo. Y eso es para toda la humanidad. Pilato entonces pasó a intentar apelar a los sentimientos. Hizo que sacaran a Cristo. Es lo que hemos leído el relato. Hizo que lo sacaran. Otra vez se los traigo afuera, dice Pilato. Mirad, versículo 4. Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pero ya no era el mismo Jesús del principio. Este estaba con los ojos hinchados. Este estaba todo lastimado. Hizo que sacaran a Jesús destrozado por la paliza que le habían dado para que la gente le viera. Y les preguntó a los manifestantes, ¿queréis que crucifique a vuestro rey? Trataba de inclinar la balanza apelando a la emoción, a la piedad, pero nadie puede esperar. ¿Sabe lo que hizo Pilato? Les hizo oler sangre a los tiburones cuando le presentó a Cristo todo lastimado. ¿Y saben qué veo yo en este relato? Veo lo que el Señor dijo después que destruyó toda la tierra con agua. Él se arrepintió de habernos hecho a nosotros, porque vio que nuestro corazón está inclinado de continuo al mal. Tenían al bien delante de sus ojos, tenían al perfecto delante de sus ojos, y no lo podían ver. Lo querían matar y lo querían destruir. Por último, Pilato reconoció su derrota y entregó a Jesús a la voluntad de la chusma de los judíos, porque no tuvo valor para hacer la decisión justa y asumir su responsabilidad. Como cristianos, ya nos toca a nosotros. Muchas veces no tenemos el valor para sufrir por Cristo Jesús. Ahora debemos concentrar nuestra mirada en el Señor. ¿Quieren que miremos al Señor ahora? Ya hemos visto a los judíos, hemos visto a Pilato, miremos al Señor. Lo primero y principal es que no se puede leer esta historia sin percibir la absoluta majestad de Jesús en todo este relato. No hay nada que le coloque en tela de juicio. Cuando alguien se enfrenta con él, no es Jesús el que recibe el veredicto, sino la persona que se le acerca. Pilato se creía que venía con su soberbia a condenar al Señor y el Señor lo termina dejando perplejo.
Puede que Pilato tratara muchas cosas judías con desprecio y arrogancia, que no prestara atención. Porque cuando él le dice, yo soy judío, ¿acaso está diciendo, yo no tengo por qué comprender lo que ustedes creen o no creen? Es tu nación la que te ha entregado a mí. Yo qué sé, te juzgan por cosas de ustedes, cosas internas. ¿Cuántas personas del mundo creen que lo que nosotros estamos haciendo acá no tiene nada que ver con ellos? No, esto es algo de unos loquitos que se juntan en un lugar. Así muchas veces los inconversos creen que esto no les compete a ellos. Esto los juzga a ellos. Porque si nosotros podemos amar a Cristo y estamos en este lugar, ellos también deberían estar adorando a Cristo en este lugar. Y eso los condena. Bien. No podemos por lo menos detener la impresión de que Jesús es el que está en control de todas las cosas. Y Pilato es el que no sabe por dónde tirar y se debate en una situación que no puede controlar ni comprender. Pilato no sabe qué hacer. Está descontrolado. El gobernador, el titular del imperio, está yendo y viniendo, no sabe qué hacer, no sabe qué inventar. Y el Señor está tranquilo, como siempre. Mire, la barca con las grandes olas moviéndola no es diferente a esta situación. Él está tranquilo. La majestad de Jesús nunca brilló más gloriosamente que cuando se presentó a juicio ante la humanidad. Brillaba nuestro Señor en ese momento. Jesús nos habla con absoluta claridad acerca de su reino. No es, nos dice, de esta tierra. Mi reino no tiene nada que ver con este mundo. Le está diciendo a Pilato, hey, Pilato, no te preocupes. No tiene nada que ver con armas, no tiene nada que ver con ejércitos, no tiene nada que ver con pelea. Mi reino no es de este mundo. Y la batalla es en el corazón del hombre. Mi reino, le dice Jesús, no se basa en la fuerza, sino que se establece en los corazones. Jesús nunca va a negar que es un rey, pero Él es el rey del corazón de los hombres. Él no es el rey de un gobierno de pacotilla. Él no es un rey cualquiera. Él gobierna el corazón de los hombres. Por eso no negó cuando le preguntó, ¿eres tú rey? ¿Lo dices por tú mismo o alguien te lo dijo? Rey soy, pero no es de este reino. Amén. Jesús nos dice que ¿para qué había venido al mundo? Él vino a dar testimonio de la verdad, a decirle a la humanidad la verdad acerca de Dios, acerca de sí misma y acerca de la vida. Cristo Jesús está diciendo los días de las conjeturas, de las medias verdades y del andar a tientas se terminó. Eso está diciendo Cristo, se acabó las medias verdades, yo soy la verdad. Lo que imaginaban los griegos con sus mitologías y sus inventos fantásticos, Jesús vino a decirnos la verdad, que todos estamos perdidos y que Él es nuestro Salvador. Vemos el ánimo valeroso de Jesús. Pocos son los que se presentan a una audiencia en paz y tranquilo como Él, después de semejante golpiza. Una vez más vemos aquí en el juicio de Jesús su aceptación voluntaria a la cruz. Como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. No hay quejas, no hay lamentos. Cristo se está sometiendo a la voluntad del Señor en paz. Pilato le advirtió a Jesús que tenía poder para soltarle y para crucificarle. Jesús le contestó que Él
que Pilato no tenía ningún poder excepto el que Dios le había dado. No podrías tocarme, le está diciendo Cristo, si mi Padre no te dejara. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es una gran verdad para todos nosotros. No nos puede pasar nada si Dios no lo permite. Y si nos quejamos de lo que nos ocurre, contra las cosas de Dios nos estamos quejando. Es un principio que debemos entender. Y aquí tenemos también la escena terrible del silencio de Jesús. Es un día terrible cuando Jesús guarda silencio con una persona. Pilato le hizo una pregunta, como decía nuestro hermano pastor. No escuchó la respuesta. Cristo no contestó más. No puede haber nada más terrible para una mente humana que el estar tan cerrada por el orgullo o la propia voluntad que no hay nada que le pueda decir Jesús que pueda tener sentido o suponer ninguna diferencia. Si Cristo no puede moverte, no hay nada que te pueda mover. Si no escuchas a Jesús, no hay nada. Mi corazón no hay nada. Estoy perdido. Así es que en la escena dramática del juicio contemplamos la inmutable majestad de nuestro Señor, el valor inalterable, la serena aceptación de su cruz. Nunca se le vio en la tierra tan firme como cuando se hizo todo lo posible para humillarlo. Nunca hemos visto al Señor tan firme que de camino a la cruz. Ya hemos visto las principales personalidades de este relato. Hemos visto a los judíos, hemos visto a Pilato, hemos visto a nuestro Señor, pero hay más personas. Al borde de la escena estaban los soldados. Los soldados se burlaron del Señor. Creo que la primera etapa de los soldados creo que no tienen posiblemente culpa, porque a ellos le entregaron un reo. Ellos no tenían autoridad de investigar nada y le fue dada una orden de azotarlo. Me parece que hasta ahí los soldados están haciendo lo que se les pide y no tienen autoridad de indagar. Pero ponerle una corona de espina, ponerle una túnica, dicen los otros evangelios que le dieron una caña de bastón como cetro. Con la misma caña se la daban por la cabeza y hacían ronda dándoles bofetadas. ¿Y eso? ¿Eso también se lo ordenó Pilato? Eso es la maldad del corazón del hombre, que no puede soportar la verdad. Hermano, es terrible lo que es el ser humano en su situación, en su estado caído. Es terrible, hermano. Es el Señor, es nuestro Dios. Y nosotros, por gracia, no estamos en eso. De todos los que intervinieron en el proceso de Jesús, los soldados eran los menos culpables. Pero toda esa burla que han hecho es muy grave. Aquí tenemos otro ejemplo de la ironía de este drama. Los soldados hacían una caricatura de Jesús como rey. Lo presentaron como una caricatura para que se burlen. Un rey con una corona de espina, un rey con una capa de un soldado, un rey con un bastón, un rey todo destruido. Lo presentaron al pueblo diciendo, ¿este es tu rey? Ahora, lo terrible del caso que es el rey. Me hace acordar a Isaías cuando dice, le veremos sin atractivo. Es el rey. Es el Señor. ¿Cómo nos gusta mirar lo que brilla, no? El rey estaba lastimado delante de sus ojos y no pudieron ver al rey. El último de todos era Barrabás, cuyo episodio cuenta Juan
con una suma brevedad, si quieren lo leemos rápidamente. El 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. ¿Saben qué? Barrabás no era cualquier delincuente. Barrabás era un delincuente importante. Era un delincuente conflictivo para Roma, era un delincuente conflictivo para los judíos, pero acusaron a Cristo políticamente y Pilato dijo políticamente para mí es inocente. No ha hecho nada. Y le estaban pidiendo un delincuente que políticamente era un delincuente. Miren, la locura del hombre caído. Y la locura de Pilato, de condenar a un hombre que está viendo que es inocente y soltar a uno que es culpable. Hermano, así somos nosotros. Así es nuestra justicia. Así somos nosotros. Eso es lo que nos muestra este relato. Si Él no muriera por nosotros, si Él no intercambiara por el delincuente, nos perderíamos. Y no sé si alguien todavía tiene ganas de creer que puede salir de su corazón una bondad que escoja a Dios. Anulando lo que dice Romanos, no hay quien busque a Dios. No es que Pilato no conoció la verdad, le dio el rostro a la verdad, pero la resistió, como dice Romanos. Se envaneció en sus razonamientos, su mente fue entenebrecida y se perdió. Barrabás era un preso notable, era un bandolero, era un delincuente de primera. El último de todo era Barrabás. Hermanos, la elección de la multitud, siempre la elección histórica de la multitud, es escoger el mal y no el bien. Déjenme que le lea el cuadro. Vamos al 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, burlándose, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Hermanos, el Señor fue condenado por blasfemar el nombre de Dios. Ellos intentaron condenar políticamente y después volvieron a lo que tenían en mente, condenarlo religiosamente. Y agárrese bien de la silla, que con esto termino. Los peores ataques a los hijos de Dios vienen de la misma fila de los religiosos. El mundo muchas veces no entiende muy bien ni de lo que estamos hablando y dice, para mí es inocente, lo que están hablando, cosa de ellos. Pero los religiosos de la iglesia son personas peligrosas. Son personas que no aman al Señor Jesús, que no aman a sus hijos, ni aman la iglesia.
Dios nos libre, hermano. Dios nos ayude a caer, como decía mi hermano Richard, a tamaña desobediencia, de tener el privilegio de escuchar la palabra y después de pedir la muerte de nuestro Mesías. Amén.